Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender la formación de las sales oxidales neutras. Es importante que sepas que las sales oxidales neutras se forman a partir de la unión de un metal con valencia positiva más el residuo halogénico neutro. Tú te preguntarás, ¿qué es el residuo halogénico neutro? Claro que sí, te lo vamos a enseñar el día de hoy, pero es indispensable que sepas los pasos que debo seguir para poder desarrollar las sales oxidales neutras. Paso número 1, escribir el oxoácido, es decir, recuerda, los oxoácidos se forman a partir de la unión del hidrógeno más el no metal y más el oxígeno, los cuales me van a permitir pues formar el oxoácido, que es el paso número 1. Paso número 2 es extraer el radical, en el cual debo incluir el número de oxidación, que en este caso va a formar parte de todo el residuo halogénico. Y también debo utilizar el metal con el número de oxidación que corresponde según el compuesto. Para empezar a desarrollar este tipo de compuestos, es indispensable que sepamos de dónde parten o de dónde salen los residuos halogénicos. Entonces, es así como vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a presentar aquí la fórmula. Este compuesto, HBrO3, se lo conoce como bromato de hidrógeno. Si puedes observar, el bromato de hidrógeno se forma a partir de la unión del hidrógeno más el no metal, que en este caso es el bromo, y más el oxígeno. Como es bromato, recuerda que la terminación ato es reemplazada por ico, entonces su número de oxidación será más 5. Entonces sería HBrO3, ¿ya? Entonces, lo que me indica el residuo halogénico es que debo ocupar solo el no metal con el oxígeno, como puedes observar aquí, BrO3, y esto ubicarlo entre paréntesis y representar -1. ¿Por qué -1? Si observas el hidrógeno que está encerrado con color rojo, va a representar, en este caso, el valor negativo, que será -1. Es decir, la cantidad de hidrógeno se van a representar mediante un número entero negativo entre el paréntesis del no metal y el oxígeno. Como puedes observar aquí tengo bromato de hidrógeno, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo, que sería el sulfato de hidrógeno. El sulfato de hidrógeno, recuerda que es un diprótico, en el cual me indica que se forma a partir de la unión del hidrógeno más el azufre y más el oxígeno. Como es un diprótico, debo agregar 2 en su estructura química, quedándome como respuesta H2SO4. Entonces, al momento en que lo convierto en un residuo halogénico, ubico entre paréntesis solamente SO4 y la cantidad de hidrógeno se lo ubica en la parte de afuera del paréntesis, quedándome -2. Como puedes observar aquí con esta flecha, se indica que queda -2 por la cantidad de hidrógenos presentes en la fórmula. Continuamos, ahora vamos a presentar el fosfato de hidrógeno. El fosfato de hidrógeno se forma a partir de la unión, como puedes observar, del hidrógeno más el fósforo y más el oxígeno. Recuerda que el fosfato de hidrógeno o fósforo forma parte de los nitrogenoides y por ende pertenece a los tripróticos. Si hablamos de tripróticos, tengo que agregar 3 hidrógenos en su estructura química y empezar a desarrollar el ejercicio, ¿no? Entonces, 3 por 1, 3 más 5, 8 dividido para 2 a 4, quedándome como resultado PO4, que lo debo ubicar en los paréntesis, como puedes observar aquí, y como tengo la presencia de 3 hidrógenos, sería con -3 como número de oxidación que me quedaría fuera del paréntesis. Entonces, como puedes observar, aquí ya tengo otro residuo halogénico neutro. Otro ejemplo también que podemos representar como residuo halogénico neutro es el carbonato de hidrógeno. Recuerda que el carbonato de hidrógeno proviene del ácido carbónico. Entonces, al plantear mi fórmula, que tengo hidrógeno más carbono,
que en este caso es más 4, y más el oxígeno, menos 2. Recuerda que el carbono puede ser diprótico y poliprótico. Si necesitas aprender la combinación de estos compuestos oxoácidos, lo puedes revisar en uno de mis videos donde puedo explicarte cómo se forman cada uno de ellos de manera más detallada. Entonces, para formar mi residuo halogénico, lo que hago es combinar estos tres elementos y dándome como resultado H2CO3. Al convertirlo en un radical o en un residuo halogénico, lo que hago es poner entre paréntesis CO3 y como tengo dos hidrógenos, escribo menos 2. De esta manera logro identificar y logro proponer los diferentes residuos halogénicos neutros que tiene importancia en la química. A continuación te mostraré varios radicales halogénicos de los cuales se pueden utilizar dentro de este tipo de sales oxisales neutras. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de residuos halogénicos, como puedes observar. Tengo el bromato, BrO3, el clorato, ClO3, el yodato, IO3. Recuerda que todo esto ya está sintetizado, es decir, ya se desarrolló la fórmula de oxoácido a simplemente residuo halogénico. Entonces, fluorato, FO3, perbromato, BrO4 a la menos 1, perclorato, ClO4 a la menos 1, sulfato, SO4 a la menos 2, telurato, TO4 a la menos 2, hipobromito, BrO a la menos 1. No olvides que cada uno de estos valores que están con número negativo representa la cantidad de hidrógenos que están presentes en cada uno de estos compuestos. También tengo acá otros compuestos que son muy importantes dentro del desarrollo de las fórmulas químicas, como carbonato, CO3-2, nitrato, NO3-1, nitrito, NO2-1, sulfito, SO2-2, arsenito, ASO3-3, fosfito, PO3-3 o germanato, GO3-2. Como puedes observar, aquí representamos varios tipos de residuos halogénicos neutros, los cuales pues aplicaré de manera directa a cada uno de los ejercicios. Entonces vamos a representar ejemplos que me van a permitir realizar mi ejercicio. Listo. Entonces tenemos fosfato de calcio. Como puedes observar, tengo aquí el fosfato de calcio. Fosfato que se representa como PO4 a la menos 3 y calcio que sería el más 2. Entonces, como puedes observar, se combina el metal, que en este caso es el calcio, más el residuo halogénico neutro, Ca más PO4. ¿Ya? Entonces vamos a neutralizar cargas, resultándome Ca3PO4-2. Recuerda que estos números de oxidación que están fuera del paréntesis pasa a ser un subíndice del calcio y el 2 pasa a ser un subíndice del residuo halogénico. Recuerda que el fosfato, que el cual era el paso número 1, en el cual me indicaba que tenemos que escribir primero el oxoácido, como lo tengo aquí, oxoácido H3PO4, me va a producir PO4 a la menos 3. Entonces, a partir del fosfato puedo realizar el ejercicio como te lo he mostrado en el ejemplo siguiente. Vamos a desarrollar otro ejercicio. Tenemos el bromato de aluminio, ¿ya? Entonces, según la regla general, me dice que escribo el metal seguido del residuo halogénico. Entonces, el metal en este caso de bromato de aluminio es aluminio. Recuerda que el aluminio es un metal y su número de oxidación es más 3. En cambio, el bromato, recuerda que como aquí tenemos, el bromato viene en cambio de la unión de este oxoácido, ¿no? HBrO2, ¿no?
Entonces, si es que quiero representar, tendré aquí el bromato, ¿ya? Entonces, este es el bromato. Bromato, como puedes observar, de aluminio, quedándome como respuesta, en este caso, a LbRO3 a la 3. Como se puede observar, simplemente se intercambian los iones. Recuerda que la respuesta debe quedar fuera del paréntesis. Como puedes observar, el 3 que tiene el aluminio pasa a ser un subíndice del residuo halogénico y por esa razón queda a LbRO3 paréntesis 3, el cual pues me va a permitir conocer la cantidad de residuo halogénico neutro presente en este compuesto. Otro ejemplo tenemos sulfato de wolframio. Entonces, como me indica la regla general que 1, el metal más el residuo halogénico, entonces vamos a desarrollar el residuo halogénico, que en este caso es el sulfato, como puedes ver ahí. Entonces, tengo el oxoácido, que al convertirlo en un residuo halogénico me va a quedar SO4, que sería el sulfato, ¿ya? Entonces, es así como he representado o voy a representar en este caso, el radical halogénico. Y ahora sí, al aplicar la fórmula me va a quedar W, que representa el wolframio, más el sulfato SO4 menos 2, dándome como un resultado final WSO4 a la 3. ¿Por qué razón me queda la 3? El 6 que tengo aquí lo divido para el 2 que tengo fuera del paréntesis. Sabemos que 6 dividido para 2 es igual a 3. Entonces, aquí simplemente lo hago de manera directa. Ahora, si tú lo que decides es simplemente intercambiar, es decir, baja el 2 y baja el 6 acá, deberías hacer una simplificación. Simplificas el 2 que estuviese acá y el 6 que está acá, quedándome 1 y 3, que a la final pues me quedará la misma respuesta. Vamos a realizar otro ejemplo como el fosfato vanádico. Como puedes observar, tengo el residuo halogénico seguido del metal. Entonces, el fosfato, su oxoácido es el siguiente. Recuerda que proviene del H3PO, quedándome como respuesta H3PO4. Entonces, como necesito representar solo el fosfato, me quedaría a PO4 a la menos 3. Recuerda que el hidrógeno, el número de hidrógeno se representa con un signo negativo, como puedes observar en la imagen. Ahora, voy a desarrollar el ejercicio, me indica que va fosfato vanádico. Recuerda que dentro de la regla general, por aquí la podemos ver, es que debo escribir el metal, que en este caso es el vanadio. Como es vanádico, recuerda que el vanadio es un metal de valencia variable y por ende pues tiene dos números de oxidación de los cuales se van a representar como vanádico más 5 y más el fosfato. Como puedes ver, el fosfato lo represento allí como PO4 a la menos 3. Entonces, al unir estos dos elementos, B más 5 más PO4 a la menos 3, me queda como respuesta B3PO45. Recuerda que lo que hago es intercambiar o cruzar cada uno de los números de oxidación en el elemento propuesto. Y finalmente vamos a representar el carbonato férrico. Nuevamente hemos ocupado un metal de valencia variable. El carbonato, recuerda que si se lo representa como un oxoácido, sería de esta forma, ¿no? H2CO2, quedándome como respuesta H2CO3. Pero yo solamente necesito el carbonato. Entonces, el carbonato sería CO3, paréntesis, menos 2. Recuerda que el menos 2 es aquel que se representa como número de hidrógenos, en este caso, en la fórmula química, ¿no? Por eso es que tenemos aquí la flechita. No olvides que los oxoácidos pues se representan de esta manera como radicales halógenos neutros.
Ahora, al desarrollar el ejercicio, como lo dice la regla general, es que escribo el metal, que en este caso es el hierro. Como el hierro tiene 2 números de oxidación como metal, en este caso férrico, me indica que su número será más 3. Más, en este caso, tenemos el residuo halogénico, que es CO3 menos 2, como puedes observar aquí, que es el carbonato, dándome como resultado final Fe2, CO3 a la 3. Como puedes observar, lo que se hace aquí es simplemente un intercambio de los iones. El 3 baja como subíndice al paréntesis y el 2 baja como subíndice al hierro. Entonces, de esta forma obtengo mi respuesta final para este tipo de compuestos, como es el carbonato férrico. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario que hacerme, no dudes en escribírmelo y pues dale like a este video y recuerda, los oxoácidos se forman de diferentes formas para dar lugar a otros compuestos como las sales oxisales neutras. Chao.